Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo podcast del podcast de Neroncete. Son las 21:16 horas, las 9:16 de la noche del 25 de febrero y estoy grabando este podcast desde Spreaker Studio, desde el Redmi Note 3, con unos auriculares Bluetooth. Y bueno, hoy los que hayáis seguido este podcast desde el principio sabréis que, como os comenté, aparte de hablar de tecnología, pues sin ser un experto, que ya tiene delito, yo soy graduado social y también en algunas ocasiones quiero hablaros sobre normativa laboral, cosas que hacen referencia a trabajadores, cosas que hacen referencia a empresa. Y hoy quiero tratar un tema que, siendo normativa laboral o estando dentro del ámbito de las relaciones laborales, también tiene una relación directa con la tecnología. Y de lo que os quiero hablar hoy es del uso de los medios telemáticos por parte de los trabajadores. ¿A qué me refiero con el uso de medios telemáticos? Pues todo lo que es el uso de correo electrónico, todo lo que es el uso de mensajería corporativa, todo lo que es el uso de páginas web, ordenadores, en fin, cualquier tipo de medio electrónico telemático en el entorno de trabajo. Y la verdad es que es un tema bastante interesante, porque en lo que hace referencia a la jurisprudencia, este asunto ha tenido una evolución muy clara. En un primer momento, allá por el año 95-97, que fue cuando empezó a haber algunas sentencias que fueron empezando a dictar un poco el camino jurisprudencial en este sentido, había una primera doctrina que protegía extraordinariamente el derecho del trabajador, el derecho a la intimidad en relación con la constitución del derecho al secreto de las comunicaciones. Entonces, en un primer momento se entendía que aunque el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo y en él utilice medios telemáticos que pone la empresa a su disposición, el derecho al secreto de sus comunicaciones, es decir, el derecho a que la empresa no husmee o no ande fisgoneando en lo que hace con el correo electrónico, pues era muy presente. Entonces, en ese sentido, la empresa tenía serias dificultades para realizar un control efectivo de la actividad del trabajador. Tenía que estar extraordinariamente justificado y bien documentado, además realizado por expertos peritos en presencia del propio trabajador, y además, si existe representación de los trabajadores, había que guardar unas garantías estrictas al máximo, y aún con todo la justicia era bastante restrictiva en el ámbito de la libertad de la empresa para controlar la utilización del trabajador de esos medios electrónicos. Sin embargo, posteriormente a esas sentencias, ya digo, allá por el 95-97, la línea jurisprudencial fue evolucionando y fue amparando de alguna manera el derecho de la empresa a controlar el uso que hace el trabajador de los medios electrónicos que utiliza, propiedad de la empresa. Para ello, para mí, el concepto clave que ha ido moviendo un poco esa jurisprudencia sería el hecho de que la empresa debe dejar muy claro al trabajador que no debe albergar expectativa de privacidad en las comunicaciones que realiza utilizando medios telemáticos de su entorno de trabajo. O sea, ese sería el concepto clave que marcó el paso de una visión muy restrictiva del derecho de control de la empresa a la situación actual, en la cual se es bastante más permisivo y donde el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones, aun estando perfectamente amparado, pero se pone un poco más en valor también con el derecho de la empresa al control efectivo
del trabajo que se realiza y de que la utilización de los medios de que dota al trabajador pues sean utilizados para tal fin. En ese sentido, ya os digo, importantísimo este concepto. El trabajador no debe albergar expectativa de confidencialidad en la utilización de los medios telemáticos que la empresa pone a su disposición. Y para esto es muy importante, en primer lugar, que exista una comunicación expresa de la empresa al trabajador, informándole de que los medios que va a utilizar telemáticos, tanto telemáticos, me refiero ordenador, cuentas de correo, mensajería interna tipo Messenger o por ejemplo cuentas de Skype, todas estas cosas que hoy en día están a nuestra disposición, pues todo este tipo de cosas es muy importante que quede por escrito y de una manera muy clara que la empresa únicamente autoriza al uso de los medios electrónicos y telemáticos con el exclusivo fin de realizar el trabajo encomendado. Y no debe haber ninguna permisividad y no se permite al trabajador utilizar para fines particulares dichos medios. Es muy importante, eso por supuesto tiene que estar o bien en un anexo al contrato o bien recogido dentro del mismo cuerpo de contrato, y es fundamental que esa normativa exista, que esté lo más actualizada posible, que se vaya actualizando con las incorporaciones informáticas que vaya haciendo la empresa, es decir, que se mantenga de alguna manera lo más actualizado posible. Luego, el problema que puede suceder aquí con esto es cuando entramos en el asunto de la permisividad. Claro, en las grandes empresas todos estos asuntos ya están bastante regulados y bastante controlados, pero las grandes empresas suponen un porcentaje muy pequeño del tejido empresarial español, y en la pequeña empresa que tiene un par de trabajadores o que tiene uno o que tiene 5, 6, 8, pues evidentemente no existe ese control, hay relajación y el trabajador utiliza habitualmente los medios electrónicos, también consulta en un momento dado su cuenta de Facebook, su cuenta de correo, todo eso está bastante relajado. ¿Qué sucede? La permisividad en este caso es un punto en contra del empresario, porque si el trabajador en un momento dado pues está haciendo un uso indebido y la empresa de forma reiterada ha venido permitiendo ese uso, pues claro, la capacidad de convicción que tiene la empresa ante el juez es mucho menor, porque claro, el trabajador podría argumentar que él habitualmente ha estado usando los medios electrónicos o telemáticos para un uso privado y que la empresa lo ha tolerado. ¿Cuál es la actitud que, por ejemplo, en alguna sentencia que he leído, o en algún caso que me han podido comentar, pues algunas empresas lo que han hecho ha sido que para poder intentar atar un poco mejor este asunto, cuando han detectado que ha habido un uso indebido, lo que han hecho, teniendo en cuenta, por ejemplo, trabajadores que ya llevan bastante tiempo en la empresa, que hace bastante tiempo que firmaron ese documento, o que por ejemplo no lo tienen firmado, pues lo que hacen es actualizar al momento las políticas de control y las políticas de permisos. Es decir, quien no tenía hecho hasta el momento ese documento de uso de medios telemáticos, pues cuando detectan que el trabajador está sobrepasando los límites razonables, pues no es una buena decisión. Bajo mi punto de vista, conlleva bastantes riesgos el optar desde ese momento por despedir al trabajador disciplinariamente. Y entiendo que alguien pueda pensar que, por ejemplo, un trabajador que entra a consultar páginas porno o cualquier cosa, pues no solamente está empleando su tiempo de trabajo en cosas que no son, sino que además está poniendo en peligro los sistemas informáticos de la empresa, porque esas páginas o
páginas de este tipo, pues muchas veces tienen problemas de seguridad porque, bueno, muchas ventanas emergentes, muchas cosas, se puede instalar malware de algún tipo, en fin, virus, cualquier cosa, no os tengo que explicar mucho, ya os imagináis la problemática que se genera con eso. Entonces, y yo estoy muy de acuerdo con esta dinámica. Cuando la empresa detecta que un trabajador no está haciendo un uso correcto, lo primero que tiene que hacer es, y además sirve como medida de advertencia, si no tenía la política de usos telemáticos, es ponerla al día. Si no había un documento de usos, redactarlo, hacerlo firmar a los trabajadores. Una cosa muy importante, que en esto se crea bastante confusión. En las empresas con un cierto tamaño hay gente tentada de consensuar el documento con la representación de los trabajadores, con los sindicatos. De ninguna manera. Eso no es un documento que se tenga que consensuar con nadie. El empresario es propietario de los medios que pone a disposición del trabajador y no tiene que consensuar con nadie el uso que se hace de ellos. El empresario, desde el momento que estipula que los medios electrónicos deben utilizarse exclusivamente para el cumplimiento del trabajo, no está haciendo nada más que poner por escrito algo que es razonable y que debería ser así. Por eso, toda esta buena intención que hay, que es muy loable, intentar consensuar al máximo siempre con los representantes de los trabajadores cualquier medida que afecte a los trabajadores. Pero esto concretamente no es necesario consensuarlo con nadie. Esto entra dentro del poder direccional que tiene la propiedad o la administración. Por lo tanto, no sería para nada necesario que hubiese ningún tipo de acuerdo sobre el documento. Entonces, comentar esto para continuar con el asunto. Entonces, en ese caso, lo que hacen las empresas es adecuar, actualizar o poner en marcha esas políticas de control y a partir de ahí empezar a hacer un estricto seguimiento de lo que sucede. Generalmente, si el trabajador ya ha sido advertido, ya ve o ve que una política que no estaba establecida de utilización de medios telemáticos, pues se le obliga a firmar un contrato, él ya se dará cuenta que algo está pasando, o se le puede informar, y a partir de ahí hay que hacer un control estricto. Si se detecta algún uso, hay que llamar por escrito la atención al trabajador, hay que intentar, se puede hacer un control, eso sí, el control que se hace de los medios telemáticos, se tiene que hacer de una manera profesional, quiero decir. No basta que cualquier persona entre allí y mire a ver qué ha sucedido, no. Lo recomendable en este caso, cuando se tienen dudas o se tiene la certeza de que se está haciendo un mal uso, es contratar a una empresa de informática que puedan hacer una auditoría seria, una auditoría contrastada y que pueda servir, llegado el momento, si hay que despedir al trabajador, que pueda servir como prueba legal ante el juez de que efectivamente el trabajador estaba incumpliendo con sus obligaciones. Yo particularmente recomiendo que si se tiene que hacer ese control, que se notifique al trabajador, que se haga en la jornada de trabajo y que el trabajador esté presente. De esa manera, bajo mi punto de vista, se aumentan las garantías. Y bueno, esto es muy básicamente. Voy a hacer una segunda parte del podcast, entre otras cosas porque estoy llegando a un sitio donde tengo que ir y tengo que cortar aquí, pero voy a hacer una segunda parte del podcast donde os voy a comentar un poquito toda la problemática el tema del uso de WhatsApps, del uso de correos electrónicos como prueba en juicio. Entonces, nada más, lo dejo aquí. Recordad las formas de contacto. En Twitter me encontráis como @neronct1, correo electrónico neronct1 @hotmail.com, y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.